bueno, mi nombre es Luis Miguel Jiménez. Soy veterinario. Aquí somos licenciados en veterinaria, médicos veterinarios, pero bueno, creo que tenemos los mismos estudios. Y bueno, me dedico al control de mastitis y calidad de leche desde hace más de 20 años y trabajo en Cervez Talavera, es una empresa pequeña, pero bueno, solamente nos enfocamos en el tema de la calidad. Tenemos un laboratorio de diagnóstico aquí en Talavera de la Reina. Estamos más o menos en el centro de España. Las granjas que atendemos pues están alrededor de nuestra ciudad, y luego también vamos a trabajar a Portugal y bueno, llevamos granjas por toda España. España, en la zona norte, en la cornisa cantábrica, está el 65-70% de las vacas aquí en España, ¿no? En Galicia, Asturias, y por ahí, bueno, pues vamos bastante. Allí las explotaciones son un poquito más pequeñas. Aquí por mi zona son más grandes, ya hay explotaciones de 300, 400, 500, 1000 vacas, etcétera, ¿no? Y bueno, y nuestro trabajo diario es la calidad de leche, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco con la presentación. Bueno, es un poco repasar lo que es la calidad de leche y la importancia que tiene el control de la mastitis, ¿no? Como bien sabéis, la mastitis, lo más importante de la mastitis es que es la enfermedad que más pérdidas ocasiona en una explotación moderna de vacuno de leche. Simplemente por daros una información, de hace más de 20 años ya, que las pérdidas de la mastitis pues estaban en $185 por vaca y año, ¿no? Y la mayor parte de esas pérdidas se deben precisamente a la reducción en la producción de leche, como ya sabéis, ¿no? Y sobre todo al coste de reposición involuntario que el productor de leche debe hacer. Vamos a hablar un poco de las diferentes partes de las que debe constar un buen programa de calidad de leche, con el fin de prevenir la mastitis y, por supuesto, de aumentar la producción de leche, que eso nos va a llevar a aumentar la producción o la rentabilidad de la explotación, ¿no? Bien, cuando hablamos de calidad de leche, este es un concepto un poco amplio, ¿no? Que está a caballo entre la producción diaria, es decir, la leche que sale diariamente del tanque del productor, y el consumidor, en última instancia el consumidor. Y podemos decir que somos el eslabón entre estos dos componentes, ¿no? Entre la leche de la granja y el consumidor. El objetivo fundamental de la calidad de leche, como digo, por un lado es el beneficio del productor, ¿sí?, de la industria y del consumidor. O sea, estamos trabajando para esos tres entes, ¿no? Por un lado, el productor, lo que se va a producir es un incremento, como os he dicho, de la rentabilidad, consiguiendo que la leche que venda todos los días sea de la mejor calidad posible, y sobre todo que sea en cantidad suficiente para que sea compatible con la viabilidad de la explotación, la rentabilidad, ¿no? Por otro lado, la industria es importante porque depende mucho de esa materia prima que recoja en origen, ¿sí? Y así va a ser el producto final que haga, ya sea leche líquida o el producto lácteo que sea queso, etcétera. Es decir, que depende mucho de la materia prima de origen si va a ser el producto final. Aunque, bueno, muchas empresas de leche todavía es un concepto que todavía no lo tienen muy claro, pero el objetivo es conseguir que la leche que recoja diariamente sea de la mejor calidad, por supuesto. Y al final el consumidor, ¿no? Muchas veces está ahí, no se entera muy bien de lo que está pasando, pero en última instancia lo que quiere es que en este caso la leche que sea del más alto valor biológico y sobre todo que no tenga ningún riesgo para su salud, ¿no? Bien, como bien sabéis, la mastitis es una enfermedad bastante compleja, sobre todo porque depende de muchos factores, ¿no? En primer lugar hay una bacteria, un microorganismo,
que está deseando entrar por el canal del pezón, y esta entrada va a depender de unos cuantos factores, como os he dicho, de cómo se realice la higiene del ordeño, por ejemplo. Es el momento donde el canal del pezón está abierto y hay posibilidades de que entre por ahí un microorganismo. Va a depender de este factor predisponente, que es la máquina de ordeño, el equipo de ordeño, ya que dependiendo de cómo funcione la máquina de ordeño, va a haber más o menos predisposición, más o menos incidencia de mastitis. Y por del entorno donde se encuentra la vaca, ¿no? Este entorno va a actuar de una manera, por así decirlo, va a actuar a nivel del estado inmunitario de la vaca, por ejemplo, y a su vez, dependiendo de cómo esté este entorno en cuanto a limpieza, pues va a influir en que haya más o menos carga bacteriana. No son bacterias o microorganismos los que están ocasionando la mastitis. Bien, la mastitis es una enfermedad, bueno, pues está a nivel mundial, ¿no? Como hemos dicho, bueno, pues simplemente hace falta en este caso una vaca y un microorganismo, ¿no? Debido a este carácter multifactorial de la enfermedad, pues lo más importante es la acción, la prevención de la mastitis, ya que la erradicación es prácticamente imposible. Podemos erradicar distintos tipos de microorganismos, etcétera, pero en realidad hay que convivir con la mastitis, pero que sea en un nivel aceptable y que las pérdidas en producción sean las mínimas, ¿no? Bien, pues vamos a hablar un poco de las... Bueno, esto simplemente esta diapositiva es, supongo que la conoceréis, es para expresar cómo cuando entra un microorganismo, pues al final lo que se va a producir es una reducción de las productoras de leche y como consecuencia una reducción en la producción, ¿no? Que en definitiva es lo más importante, ¿no? Esto, como dije al principio, ¿no? Las pérdidas que se producen por tener mastitis, lo más importante es que más del 50% de estas pérdidas se deben a la disminución en la producción, 23% a la reposición, leche descartada, es decir, que no puede ir al tanque, y al final los medicamentos, servicios veterinarios, son lo que menos dinero cuesta. Lo que pasa es que para el productor es lo que está viendo él, ¿no? Igual pasa con la mastitis en general, ¿no? Todo lo que estamos viendo es una mastitis clínica, pero por debajo está el mayor problema, que es la mastitis subclínica. Bien, por otro lado, hablando de lo que os he dicho de los costes de la mastitis, estos ya son estudios más recientes, ya te habla que varían mucho dependiendo de los países. Más o menos aquí en Europa, hace 2-3 años llegaron un poco a un consenso de cuánto costaba tanto el caso de mastitis clínica como el caso de mastitis subclínica. Y bueno, era parecido a los distintos países, ¿no? En realidad, cerca de 300 euros por cada caso de mastitis clínica. Y la mastitis subclínica más o menos unos 60 euros por caso. ¿Sí? En realidad es mucho dinero. El problema muchas veces es que los productores no... Es un dinero que están dejando de ganar. Por tanto, es muy difícil nuestro trabajo diario porque tenemos que tratar de convencer al ganadero de que prevenga las infecciones intramamarias para así va a producir más leche. Y siempre piensan en la típica vaca que da mucha leche y que tiene un recuento de células somáticas alto. Efectivamente, una vaca con un alto recuento de células somáticas y con mucha producción de leche, pongamos 35 o 40 litros al día, está perdiendo también potencial, ¿no? Es decir, podría producir más leche. Bien, estoy un poco relacionando el recuento de células somáticas, también el lineal score, que es la base logarítmica de este recuento de células somáticas. Ahí vemos un poco que depende mucho del tipo de microorganismo implicado,
de la propia vaca, ya sé si es una vaquillona, una novilla de primera lactación, o si por el contrario tiene dos o más lactaciones, y ahí va a depender Bueno, veo, y mirando que se van incorporando más gente a la presentación. Bueno, como a los que se han incorporado nuevos, ya veis que estoy centrando un poco la mini presentación en la importancia que tiene la mamitis, ¿no? Que al final, nos guste o no, es un tema económico, ¿no? Por otro lado, nosotros aquí en la Comunidad Económica Europea, pues seguimos una directiva, entonces nos obligan, a los productores tienen que producir leche por debajo de 100.000 bacterias o gérmenes mesófilos a 30 grados por mililitro y menos de 400.000 células somáticas, y sobre todo ausencia de inhibidores, principalmente antibióticos. Es decir, volviendo un poco al tema económico, es decir, si el ganadero o el productor produce leche por encima de estos niveles, entonces le penalizan, y dependiendo de cuántas veces se sobrepasa estos niveles, bueno, pues incluso ya se personan de la administración, incluso le puede cerrar la granja. No suele pasar, pero en cumplimiento de esta ley, sobre todo la repercusión inmediata es la repercusión económica. Le quitan, pues estamos hablando a lo mejor de 0,06 euros, ¿no? por pasarse, ¿no? Hemos estado hablando un poco de lo que se produce en la producción de leche, ¿no? En el simple hecho de tener mastitis. También, como bien sabéis, de cara a la industria, la leche como dije antes, influye esta materia prima de origen influye en el producto final, ¿no? Y está comprobado científicamente que una leche con alto recuento celular, pues tiene, la composición está alterada. Se va a reducir la grasa, se reduce la lactosa, la caseína total. Este tema es importante porque normalmente una leche mastítica o con un alto recuento de células, puede que el nivel de proteínas sea igual porque aumenta el nivel de las proteínas séricas, ¿no? Ya sea la albúmina, la globulina, pero la caseína está disminuida. Y puede llegar un momento que, bueno, creo que en muchos países de Latinoamérica se paga por sólidos totales. Pues bien, estos sólidos totales influyen mucho la caseína. Y muchas industrias aquí ya en España todavía no lo están haciendo, pero piensan que pueden pagar o primar esa leche dependiendo del nivel de caseína, es decir, de proteína verdadera que tenga, ¿no? Entonces es importante. Con respecto a la producción de quesos, esto es súper importante debido a que una leche con un alto recuento de células somáticas al final necesita más litros de leche para producir 1 kilo de queso. Esto todavía hay muchos industriales que no lo captan, es decir, prefieren pagar una leche más barata por ser de menos calidad para hacer sus quesos, ¿no? En realidad es que, acorde con esa calidad en origen, así va a ser ese producto, ¿no? En este caso el queso, ¿no? Bien, hemos estado hablando un poco de la importancia de lo que es la calidad de leche. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que debe saber un veterinario, un médico veterinario, o por supuesto un productor, en cuanto a calidad de leche, ¿no? Bien, primero saber qué es la mastitis. Esto lo digo más por los productores, ¿no? Porque muchas veces estamos siempre explicándole, bueno, qué es la mastitis clínica, qué es la mastitis subclínica, pero muchas veces me preguntan, ¿no es que la vaca ha soltado algún, en México por ejemplo dicen tolondrón, me parece, en Colombia no lo sé. Aquí decimos un cuajarón, o en la zona norte dicen un drugo, etcétera, ¿no? Es decir, hay un coágulo de leche, pero da solamente al principio, luego ya da bien, ¿no? No, en realidad la vaca tiene mastitis y esa leche hay que separarla, ¿no? Tenemos que conocer perfectamente cómo es
el grumo de leche, como estoy viendo aquí también, efectivamente. Grumo, cuajarón, trapos, etcétera. Muchas variantes, dependiendo de la zona y del país, por supuesto. Debemos tener conocimiento de fisiología, es decir, cómo se está produciendo la bajada de la leche, porque tenemos que aprovechar esa bajada de la leche para intentar que la máquina de ordeño esté colocada al menor tiempo posible. Es decir, tenemos que intentar esto que está muy de moda, que se llama ordeñabilidad, y que la vaca se ordeñe en el menor tiempo posible, lo más rápidamente posible, para que la máquina de ordeño esté actuando el menor tiempo posible y predisponga menos a una mastitis. Por supuesto, conocimientos perfectos de la máquina de ordeño, del equipo de ordeño, ¿no? Tenemos la máquina de ordeño es la máquina que más toca a un animal. Prácticamente, no sé, después de la esquiladora de las ovejas, creo que el equipo de ordeño es la máquina que está más en contacto con un animal. Por tanto, tenemos que saber perfectamente cómo funciona, a qué niveles actúa, es decir, cómo predispone la mastitis. Hay causas directas, indirectas de mastitis, ya lo veremos a lo largo del curso, y os animo a que os apuntéis. Por otro lado, tenemos que tener conocimientos también de una palabra que está muy de moda, que es el cow comfort. En definitiva, es el bienestar animal. Es un poco de sentido común. Es decir, cuanto mejor esté una vaca, el entorno que rodea a la vaca, menos posibilidad hay de que tenga una infección intramaria. Ya no solo esté a nivel, vamos a poner entre comillas, mental perfectamente, que eso va a influir que su estado inmunitario sea correcto y va a haber menos mastitis, y también desde el punto de vista higiénico, y cuando menos carga bacteriana haya, por supuesto va a haber menos infecciones, ¿no? Después, la vaca seca, súper importante, porque es durante el periodo seco donde más riesgo hay de que exista una mastitis. Por tanto, si procuramos que la vaca durante el periodo seco no tenga ninguna infección intramamaria, y además las infecciones que hayan venido a lo largo de la lactación se puedan curar durante ese periodo, pues probablemente una vaca va a parir bien y en la lactación probablemente esté bien. Y el periodo seco es muy importante. Después, como una enfermedad infecciosa que es, pues también tenemos que gestionar esta calidad de leche. ¿Cómo gestionamos? Pues epidemiológicamente se puede valorar indirectamente a través del recuento de células somáticas individual. Esto es una práctica que se hace en muchos países. Creo que, bueno, en países de Sudamérica también se hace. No sé si se hace un control lechero oficial, que en definitiva es coger una muestra de esa vaca para analizar el recuento de células somáticas, y también se controla la producción. Pues bien, nosotros aquí en España, dependiendo de las asociaciones de control lechero, pues, prácticamente un 50% de las explotaciones, y llega casi a un 50% de toda la cabaña, de todas las vacas de leche, mensualmente tenemos que hacer un recuento de células somáticas. Y mediante este recuento de células somáticas mensual, pues valoramos epidemiológicamente cómo está la infección. Entonces vamos viendo qué prevalencia hay, qué tasa de nuevas infecciones, qué tasa de curación hay, qué tasa de curación en el secado hay, etc., ¿no? Es un poco lo que denomino la gestión de la calidad de leche. Por tanto, la ayuda de un buen programa informático es fundamental para que te gestione todo esto. También es importante porque hay muestras que le recogen al productor de leche diariamente, y ahí se va a analizar la célula somática del tanque, la bacteriología, presencia o ausencia de inhibidores, etc. Entonces también eso lo tenemos que valorar de alguna manera. Es decir, hay
medias geométricas, de las medias mensuales, etcétera, ¿no? Todo eso a lo largo del tiempo lo vamos evaluando, ¿no? Bien, os he estado hablando de muchas cosas, creo que es un poco, parece que es una cosa bastante simple lo que es la mastitis, pero no, vemos que tiene bastante miga, como aquí decimos, ¿no? Al principio, claro, cuando salimos de la carrera, etcétera, pues nos dedicamos un poco a todo, ¿no? Pues hacemos clínica, principalmente hacemos reproducción, digo, hablando de vaca de leche. Y bien, pues llega un momento, aquí en España, por ejemplo, pues llegó un momento que nos teníamos que especializar, no sé si porque éramos muchos veterinarios o un poco inquietud de cada uno, pero al final en la especialización es un poco cuando le saca mucho jugo a esto, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la medicina de la producción, pues el control de mastitis y calidad de leche, pues debería verse como una especialidad dentro de esta medicina de la producción, ¿no? Que toca muchos aspectos de la producción de leche, ¿no? Con el fin de obtener leche de calidad y esto sí que es importante y lo vuelvo a repetir, en cantidad suficiente para que sea compatible con la rentabilidad. Esto es importante, ¿no? Al final no solamente estamos previniendo la enfermedad por un tema sanitario, sino también un tema económico, ¿no? Bien. Y ya sin más, voy a explicar un poquito cómo se va a desarrollar a lo largo de estos meses el curso. Y bueno, vamos a ir tratando diferentes temas, pues un poco lo que os he ido explicando, ¿no? Bien, en el módulo 1 vamos a hablar un poco, a recordar un poco la anatomía, la fisiología y sobre todo lo más importante de la anatomía y la fisiología es la inmunología de la glándula mamaria. Creo que la inmunología un poco es la clave de todo, ¿no? Y siempre nos resistimos un poco a aprender de ella, ¿no? O que la tenemos medio olvidada, ¿no? Vamos a ver si la intentamos refrescar. Nosotros, de hecho, por ejemplo, este año en nuestro Congreso Nacional de Veterinarios de la Asociación ANEMBE, pues vamos a realizar un seminario de inmunología y más centrado, por ejemplo, en la glándula mamaria. Creo que es súper importante porque depende mucho del tipo de germen que sea, pues la cascada inmunológica, por así decirlo, puede variar, etcétera. Y ahí un poco es un arma de futuro, ¿no? Porque puede haber muchas incógnitas ahí que nos pueden ayudar a prevenir la mastitis. Por tanto, la inmunología creo que es importante. Bien, en el módulo 2 vamos a hablar un poco de generalidades de la mastitis bovina en general, ¿no? Hablando de los diferentes tipos de mastitis que hay, cómo las clasificamos, grados, etcétera, de los diferentes microorganismos que producen las infecciones, el significado de lo que son las células somáticas, qué significado tienen, la importancia, sobre todo la importancia económica de la mastitis, ¿no? También vamos a prestar especial atención a la importancia que tiene el diagnóstico en la mastitis, ¿no? Es súper importante. Al final, como veterinarios, y lo primero de todo es diagnosticar, saber qué es lo que está pasando para después poder tratar o prevenir lo que tengamos a nuestra mano. Porque no en todos los sitios podemos hacer las mismas cosas, porque el productor es diferente en cada sitio. Y eso es lo que da el toque a la diferencia entre una explotación y otra, ¿no? El tercer módulo va a tratar sobre la rutina de ordeño, en cuanto a higiene del ordeño, cómo debemos preparar los pezones para poner la máquina de ordeño. Importante, se van a tratar aspectos de la estimulación de la vaca, ¿no? Para que se produzca la bajada de la leche, ¿no? Y bueno, todo cómo está influyendo lo que es la rutina de ordeño en la incidencia de mastitis, ¿no? Y también importante, vamos a ver cómo podemos nosotros evaluar si la rutina es correcta o no, ¿no? La mitad del curso es el módulo 4 que va a tratar exclusivamente de la máquina de ordeño, ¿no? Se van a explicar las distintas partes
que consta un equipo de ordeño, cómo funciona cada componente de la máquina, y por supuesto cómo está influyendo la máquina de ordeño en la aparición de la mastitis, ¿no? Y al final explicaremos cómo se hace la revisión del equipo de ordeño, ya sea durante el ordeño, que es una revisión dinámica, o fuera del ordeño, una revisión estática del equipo de ordeño. Aquí pasamos a ser un poco más fontaneros o plomeros, como decís vosotros, que veterinarios, pero es súper importante. Y si, bueno, tienes la suerte de que te guste como a mí, pues no hay ningún problema. Me lo paso muy bien revisando máquinas de ordeño. El quinto módulo va a tratar sobre el ambiente de la vaca y sobre la vaca seca. Aquí intentamos comprimir este módulo porque, bueno, son dos temas bastante importantes. El medio ambiente varía mucho, depende de las zonas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay poco pastoreo y todas las vacas están, o la mayoría de las vacas están estabuladas. Entonces, bueno, pues vamos a tocar aspectos del diseño de instalaciones, sobre todo de la importancia de la limpieza de las instalaciones y de la cama, es decir, de dónde está apoyada la ubre, ¿no? Entonces es muy importante, dependiendo de qué tipo de cama haya en la explotación y de qué mantenimiento se haga de esa cama, pues así va a aumentar o no la incidencia de mastitis, ¿no? Y la segunda parte va a tratar de lo que es el periodo seco, ¿no? Vamos a estudiar este periodo desde el punto de vista epidemiológico y sobre todo vamos a ver las diferentes estrategias para controlar la mastitis en este periodo. El módulo sexto va a tratar sobre el tratamiento de la mastitis, ¿no? Exclusivamente. No es un tema importante el tratamiento de la mastitis, pero debemos tener conocimiento en el momento que surja una mastitis, que hay que tratarla basándonos muchas veces en la experiencia clínica, más que en los diferentes antibiogramas que se hagan. Es decir, siempre debería haber un cultivo de una vaca con mastitis clínica, pero no siempre hacemos antibiogramas, depende mucho de la casuística de la explotación, ¿no? Pero bueno, importante aquí lo que vamos a tratar es qué tipo de tratamiento vamos a usar para los diferentes gérmenes y sobre todo de un hecho súper importante que nos encontramos cada vez más y es dramático porque es el fallo en las curaciones. ¿Por qué se produce, por qué tan baja tasa de curación en la estación, ¿no? Entonces, este es un tema importante que debemos reflexionar sobre ello, ¿no? Como dije antes, bueno, es un poco de la gestión de la calidad de leche, la monitorización de la calidad de leche. Bueno, pues aquí vamos a ver qué importancia tiene y cómo estos datos, ya sean de vaca individual o de leche de tanque, pues nos pueden dar una idea de por dónde puede estar el problema. Vamos teniendo los datos, aunque por muchos datos que haya, sin personarse, sin estar en la granja, poco podemos hacer. Es decir, yo tengo mucha experiencia en calidad de leche y me mandan diariamente muchos datos, ¿no?, de alguna explotación. Yo me puedo hacer una idea de qué es lo que está pasando, pero hasta que no vaya allí y vea las vacas y veo cómo ordeñan, cómo funciona la máquina, en qué ambiente está la vaca, al final no podemos sacar ninguna conclusión, ningún diagnóstico, ¿no? En este módulo vamos a hablar de lo que es de cómo monitorizamos la calidad de leche. Sobre todo es importante estos datos para ver, para ayudarnos a establecer objetivos. Es decir, dónde estoy, en qué situación estoy y a dónde puedo llegar. Es decir, si no medimos la situación, no vamos a saber dónde estamos y por supuesto no vamos a poder saber a dónde vamos, que es lo más importante, ¿no? Hay que medir. Sobre todo cuando hacemos un cambio, una estrategia diferente, pues mediante esta monitorización podemos ver si la pauta, por ejemplo, de ordeño que hemos instaurado o esa modificación de los parámetros de la máquina
pues están surtiendo efecto, ¿vale? Y para acabar el curso, lo que vamos a hacer es, bueno, pues un recopilatorio de distintos problemas de mastitis. En realidad son estudios de diferentes casos, ya sean mastitis causada por microorganismos contagiosos, causada por microorganismos ambientales, etcétera. Es un poco lo que vamos a ir viendo y, si posible, erradicación o solución, ¿no? Y por mi parte nada más, es un poco en lo que va a consistir este curso, de este tema tan apasionante que es la mastitis, ¿no? Entonces no sé si tenéis alguna pregunta. Creo que se llama tache, ¿no? Los de tache debe ser el grumo, el trapo, etcétera, ¿no? En Colombia. Perfecto. Es una palabra para... Perfecto. Bien, me pregunta Gustavo que si, bueno, que si después de realizar este curso, bueno, pues se va a estar en condiciones de analizar y certificar la calidad de leche, ¿no? Bueno, efectivamente va a ser un curso bastante práctico, ¿eh? Eso es un poco el objetivo. Es decir, no os digo yo que nada más hacer el curso podáis trabajar en calidad de leche, pero vais a tener nociones muy importantes para saber defenderos en un establo, ¿no? Y saber un poco, ver dónde está el problema, eso seguro. En cuanto a certificar, es una palabra peligrosa, sobre todo aquí en Europa, porque todo lo que sea una certificación es un... Yo soy más amigo de la palabra diagnosticar o auditar, etcétera, ¿no? Porque certificar, que venga un certificador y certifique lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero bien. Sí. Sobre todo a lo que nos dedicamos es al asesoramiento en calidad de leche. Por tanto, sí que vais a poder ser capaces de asesorar en este tema de calidad de leche, por supuesto. Sí, el manejo de las camas es importante, dependiendo de qué tipo, de qué material de cama usemos, pues va a haber más predisposición a un tipo de mamitis u otra, más gérmenes u otros, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, la cama, hay estabulaciones en cama caliente, y simplemente es paja, lo cual la vaca, en esa paja van a crecer microorganismos y va a haber más incidencia de mastitis, por ejemplo, de tipo ambiental, causada por Streptococcus aureus, enterococos, Escherichia coli, Klebsiella, etcétera, ¿no? También me dice que si se tiene hasta un porcentaje elevado, cerca del 80% de vacas con mastitis subclínica, ¿cómo enfrentar el problema? Probablemente haya un problema de mastitis contagiosa, ¿eh? Ya sea una mastitis causada por aureus, Staphylococcus aureus, Streptococcus galacti, etcétera, ¿no? Esto lo hablaremos en el último módulo de cómo prevenir estas mastitis contagiosas, ¿no? Y también de cómo manejamos la resistencia. Porque es importante para manejar la resistencia es que hagamos nosotros los tratamientos. Es decir, hay mucha costumbre aquí ya en España de que los propios productores son los que tratan mucha mastitis clínica, y es un problema porque realmente no saben qué tipo de mastitis es, etcétera. Entonces hay que manejar los medicamentos con mucho cuidado, ¿eh? Sinia también nos pregunta cómo detectar en primera instancia que las vacas con mastitis. Bueno, eso hablaremos en el segundo módulo. Cuanto al diagnóstico, la herramienta más importante que tenemos nosotros los veterinarios, y que ya tiene más de 40 años, es la realización de un test de California. Lo podemos hacer en el momento, nos va a ser de ayuda para saber si la vaca tiene mastitis subclínica. Porque una mastitis clínica la vamos a ver directamente porque la leche está alterada, ¿no? Lo primero es el diagnóstico más a mano es este, ¿no? Daniel nos pregunta sobre las UFC, supongo que te referirás a las unidades de formadora de colonia, ¿no? La bacteriología que llamamos nosotros. Sí, eso se va a tocar, el tema, sobre todo al cómo monitorizar ese incremento en gérmenes mesófilos. Supongo que te referirás a eso. Confírmamelo, Daniel, porque estás hablando de
de la bacteriología. Perfecto. Sí, hablaremos en el tema de monitorización de la mastitis, cómo monitorizamos esa bacteriología, pero sobre todo en el último módulo, que es en el que se va a hablar de temas prácticos, de casos prácticos, ahí hablaremos de cómo solucionar un problema de bacteriología. Ahora os hago yo una pregunta. ¿Qué os creéis que es más importante? ¿Solucionar un problema de células somáticas o de bacteriología? ¿Qué me decís? Confírmame si eres el Rafael que conozco. Yo creo que sí, ¿no? Bien. El tema de la bacteriología a unos niveles altos no hay mucho problema, pero cuando estamos trabajando en unos niveles por debajo de 10.000 bacterias por mililitro es muy complicado solucionar un problema de bacteriología, porque ahí cualquier incidencia en la sala de ordeño, etcétera, influye. O sea, los problemas de bacteriología a ciertos niveles son muy complicados. Ahora, para un problema de 100.000 bacterias por mililitro, 50.000, no. Es una cosa bastante sencilla porque estamos hablando de temperatura, refrigeración, lavado del equipo de ordeño, etcétera, ¿no? El tema de las bonificaciones económicas, pues efectivamente es un tema bastante importante, ¿no? Sobre todo porque es un poco la vía de entrada nuestra como veterinarios a la explotación. Es decir, el hecho de que la industria o la cooperativa, etcétera, les primen, les bonifique esa calidad de leche, vamos a ser requeridos nosotros en la explotación. Por tanto, es muy importante las bonificaciones. Depende mucho de la industria, por supuesto. Pero bueno, ya me habéis oído durante la presentación, la corta presentación, un poco de presentación, que la importancia al final de la mastitis es económica, ¿no? Y este tema ayuda a que el ganadero, a que el productor empiece a trabajar en prevenir la mastitis, ¿no? Aquí me dice Yesid que el problema de recuentos celulares altos, por supuesto, que impactan en los litros que produce la vaca. Al final es menos leche. Pero también dice que producir leche con altos recuentos en bacteriología tiene problemas de inocuidad de la leche, y efectivamente el castigo son las penalizaciones, el pago por calidad. Mira, al final en cualquier país, la mejora de la calidad de leche continua se produce, lo primero, por el tema de la bonificación, ¿sí? Y por la penalización, es decir, un premio y un castigo. Y empezando por ahí, al final la gente ve que cuando le bonifican por tener una leche de calidad, lo que está observando es que tiene menos mastitis y al final gana más dinero. Entonces, es una ganancia doble, ¿no? Por un lado le bonifican y por otro lado tiene menos problemas, ¿no? Y por supuesto, si le penalizan, pues ya sabe que está perdiendo bastante dinero, por supuesto, ¿no? Si me pregunta también, Yesenia, que cuál es el nivel normal del recuento de células somáticas, pues mira, nosotros ya lo he comentado, ¿no? En Europa hay que producir leche por debajo de 400.000. Un nivel aceptable es entre 200 y 250.000 células somáticas por litro. Por encima de 250.000 es lo que nosotros llamamos AA. Ya se está perdiendo dinero, ¿no? Por tanto hay que producir leche por debajo de 250.000. ¿Que por qué cuando el pH de la leche sale alcalino se asocia a mastitis? Bueno, en realidad, vamos, yo no tengo mucha experiencia con el tema del pH aquí en Europa, pero no veo relación, no veo relación con el pH alcalino y mastitis, Rafael también indica que hay sobre los problemas de bacteriología asociados a los problemas de mastitis. Pues efectivamente, cuando hay problemas de mastitis, normalmente hay problemas de bacteriología, por supuesto. Lo que pasa que, insisto un poco, depende a qué niveles.
Depende a qué niveles, porque si por ejemplo hay una mastitis causada por un Streptococcus galacti, pues el nivel de bacteriología va a subir. Lo que pasa es que depende, a lo mejor no pasamos de 10.000 bacterias por mililitro, pero claro, en ese rango entre 2.000 y 10.000, pues depende mucho. Si os tengo que decir que aquí, por ejemplo, en España, el límite de los laboratorios interprofesionales, que son los que analizan la leche, detectan hasta 10.000 bacterias por mililitro. Entonces, yo que en realidad, si queremos reducir ese recuento de bacterias por debajo de 5.000, por ejemplo, pues efectivamente el nivel de mastitis es importante, pero insisto que más se trata de cuando hay un problema real de bacteriología, en realidad hay un problema más con la limpieza del equipo de ordeño, con la temperatura del agua de lavado, con el tiempo del lavado, con la refrigeración y limpieza del tanque de leche, ¿no? Bien, Carmen me pregunta si se puede tratar la mastitis con algún medicamento alternativo. Supongo que antibióticos. Pues sí. Lo que pasa es que mi experiencia no es muy buena, la verdad. Entonces, supongo que me estás hablando con el tema de homeopatía y demás, ¿no? Bueno, yo la verdad que no tengo mucha experiencia en ello y lo poco que lo he usado, cuando lo he usado, tampoco me ha dado mucho dato, ¿no? Bien más. Sí, hablando un poco del pH y la conductividad eléctrica, efectivamente, cuando existe conductividad eléctrica, pues sí, se alteran las membranas celulares, claro. Mira, precisamente ayer estuve con un aparato para ver la conductividad y a la vez estaba haciendo test de California y conductividad, y la verdad, yo soy más partidario del test de California. Sí, también dice Martín, efectivamente, que lo que hace el test de California es romper los núcleos de estas células y al final se vuelve un poco más espeso y cambia de color, efectivamente. Bien. Hablar un poco de la vacunación. Sí, vamos a hablar sobre... En el tema del periodo seco se hablará del tema de la vacunación de mastitis, que está muy de moda. Y bueno, está muy de moda porque bueno, es un tema a considerar. La vacunación en mastitis no se ha tratado nunca muy bien que se diga, pero bueno, últimamente tenemos herramientas a nuestro alcance que nos son de bastante utilidad. Insisto que son herramientas y que nos van a ayudar. Pero lo primero de todo es hacer un buen diagnóstico, ¿eh? Hacer la vacunación, yo soy partidario de la vacunación y bueno, ya me vas a ir a hablar de ella. Sí, también Damián nos dice que aparte del test de California, ¿qué otra medida para detectar mastitis? Bueno, pues lo que estamos hablando de la conductividad. También ahora están saliendo test para evaluar la salud de la ubre con la lactoperoxidasa. También están saliendo al mercado. Y sobre todo, importante es el recuento de células somáticas individuales. Creo que es la herramienta estrella, ¿no? Pero insisto que el test de California todavía, bueno, yo lo uso diariamente. Y porque lo hace muy rápido y lo haces en el momento, al pie de la vaca, le dice qué cuarto está alterado, puedes coger una muestra de esa vaca. Dice Martín que con qué frecuencia recomiendo el té de California. Bueno, pues, para el ganadero diariamente, es decir, de cualquier vaca que vaya a secar, de cualquier vaca una vaca recién parida, por supuesto de la vaca que sospeche que pueda tener mastitis clínica
Y nosotros como técnicos, yo normalmente si no hay ningún problema, pues suelo ir a las explotaciones cada mes, cada 2 meses, más o menos. Y depende del tamaño, pues hago un test de California a todas las vacas, independientemente que haya recuento de células individuales. Entonces, no sé si he respondido a tu respuesta, Martín. Una vez que se ha detectado la mastitis, ¿cuál es la mejor alternativa para combatirla? Pues cuando hay una mastitis clínica, lo que hay que hacer, lo primero es impedir que esa leche vaya al tanque, por supuesto, porque eso va a aumentar el recurso de células somáticas del tanque, y rápidamente tratarla. También hay, por supuesto, importante, se me olvida, tomar una muestra de esa leche para analizarla. Ya hablaremos del diagnóstico, ¿no? De que se puede hacer un diagnóstico en la propia explotación. Vosotros como veterinarios también podéis hacer lo que se denomina un cultivo en granja, un cultivo rápido para ver con qué tratar. Pero bueno, yo creo que lo más importante es coger una muestra, independientemente que se analice en el momento o más tarde, y tratar la vaca. Y luego la muestra, dependiendo de lo que dé, el aislamiento, la identificación, pues ya vemos si el tratamiento es el correcto o no. También me dice Insignia que si es necesario vacunar a las vacas contra la mastitis. Pues hombre, yo creo que sí, porque se va a llegar un momento con el riesgo de mastitis existe. Pues entonces, igual que se vacuna contra IBR, contra BVD, contra rota coronavirus, etcétera. De hecho, en muchas explotaciones nosotros estamos vacunando siempre, independientemente que haya o no problemas, pero simplemente para reducir la incidencia de la mastitis y sobre todo que los casos de mastitis clínica que existan sean menos severos, que sean más leves, ¿no? También Rafael me pregunta sobre los tratamientos extra label. Bueno, pues yo hago bastante, lo que pasa es que hay que tener cuidado con el tema de los residuos, ¿no? Pero bueno, el hacer tratamiento de extra label es la consecuencia de que se han creado muchas resistencias, ¿no? Pues al final esos propios tratamientos extra label pueden crear resistencia, ¿no? Si están bajo nuestra supervisión las vacas, yo sí soy partidario de hacer tratamientos extra label y sobre todo controlando los residuos, ¿no? Eso es súper importante. Pero insisto, siempre y cuando esté bajo nuestra supervisión, ¿no? A mí me pregunta Rafael si se trata o no la vaca de Aurio. Pues depende. Hay vacas, sobre todo cuando es una novilla, cuando es una nueva elección en una vaca, pues sí podemos tratar. Pero tratar una vaca que es crónica, es decir, que lleva muchos aislamientos con Auris y que siempre es ese cuarterón, etcétera, pues yo no recomiendo tratarla. Por la práctica del cultivo en granja, sí estamos haciendo, sí lo estamos implantando en muchas granjas. Sí, es bastante útil, ¿eh? Muy útil y muy práctico. Yesinia nos dice que si se seca una vaca al 5.º mes de preñada, supongo, con baja producción, ¿cómo se puede monitorear para evitar que llegue con mastitis al ordeño? Bueno, pues si se seca una vaca antes de tiempo, lo que hay que hacer es tratar esa vaca durante el periodo seco. Y aquí, por ejemplo, la vacunación sí que puede ser útil. Rafael me pregunta cómo va a ser el cuarto módulo, el de la máquina de ordeño. Y bueno, pues el de la máquina de ordeño va a ser un tema un poco teórico de la primera parte, donde se va a explicar un poco el funcionamiento de la máquina de ordeño para que se entienda perfectamente cómo funciona la máquina. Muchos veterinarios le tienen miedo a la máquina de ordeño y en realidad muchas veces es porque no dominan, no saben exactamente cómo funciona la máquina, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo más importante es ver cómo funciona cada parte de la máquina de ordeño. Y luego ir explicando
cómo está influyendo, cómo causa la propia máquina, puede causar mastitis, ¿no? Esto es lo que denominamos las causas directas, o cómo predispone la máquina de ordeña a causar mastitis. Eso es la segunda parte de la sesión de la máquina de ordeña, y sobre todo, al final lo que haremos es ver cómo se revisa la máquina de ordeña, para chequear, para monitorear si el equipo de ordeña está funcionando o no correctamente. Hay un tema importante que las vacas nos van a decir si está funcionando bien la máquina de ordeño, ¿no? Y sobre todo por cómo es la condición de los pezones. Hay que ver el lenguaje que emplean las vacas, ¿no? En este caso, a través de la piel y punta del pezón nos podemos hacer una idea de si la máquina está actuando bien o mal. Sí, me pregunta Damián si la máquina podría causar un problema de mastitis por higiene. Pues sí, es un cómite, no es un vector. Igual si pones una máquina que hay leche infectada o que no se ha lavado bien o que las pezoneras no se han cambiado correctamente, ya tienen grietas, ahí se pueden almacenar bacterias, etcétera. Sí, se puede causar. Hola, Melissa. Me comenta que cómo recomiendo el manejo de la mastitis gangrenosa. Bueno, la mastitis gangrenosa debería ser un tema accidental. Es decir, nos podemos encontrar alguna en cualquier explotación. Vamos a ver. La causa de la mastitis gangrenosa tradicionalmente es un problema de Staphylococcus aureus. Y ahí no se maneja, porque directamente la vaca se muere. En horas se puede morir, dependiendo de las toxinas que haya liberado este aureus. Pero también hay otros microorganismos que causan mastitis gangrenosa, y como puede ser un bacillus, o puede ser un Escherichia coli, y al final, bueno, depende mucho de la cepa de este tipo de bacterias. No todas estas bacterias causan mastitis gangrenosa, pero bueno, normalmente el cuarterón en este caso de estas bacterias, que la vaca vive, pues se cae directamente y no pasa nada. La vaca se queda con 3/4 y ya está. Ante un caso, por ejemplo, de mastitis gangrenosa, pues tenemos que diagnosticar. Lo primero es qué tipo de germen se trata, ¿no? Entonces puede ser que haya un Staphylococcus aureus, que puede ser, si hay muchas vacas con mastitis gangrenosa, probablemente hay un problema importante de Staphylococcus aureus, ¿eh? Martín me preguntaba sobre el tema de la retirada automática. Efectivamente, hay que ajustar el retirador automático. Primero hay que ver, intentar que la vaca no se quede con mucha leche, pero bueno, tampoco intentar que no se apure la vaca, ¿no? Efectivamente, en el tema de la retirada también hablaremos del tema cuando demos la máquina de ordeño. Sobre en cama, pues bien, la verdad es que la cascadilla de arroz es una cama orgánica, es decir, que hay alimento para la vaca, pero funciona bastante bien, ¿eh? O sea, a lo mejor en tu caso dice que con este tipo de cama tenemos un aumento de la mastitis subclínica, a lo mejor estaba contaminada, puede ser. Habría que ver con qué tipo de microorganismo, ¿no? Espero que os apuntéis al curso, que insisto que sobre todo va a ser un curso bastante práctico, como habéis podido observar, ¿no? Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Sí, muchísimas gracias, doctor Luis. Quiero recordarles que en el curso vamos a tener clases en vivo, y aquellas personas que no puedan participar en vivo también van a poder verlas en grabaciones. Cada curso tiene un campus virtual, ahí cuenta con las herramientas de un foro donde pueden hacerles consultas durante la semana, los videos de grabación donde pueden volver a repasar, tienen los archivos donde ahí les vamos a compartir el material de lectura. Bien, muchísimas gracias a todos.